Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más a este curso acerca de la oración. Y vamos a seguir con varios temas un poquito desafiantes, pero que tienen que ver con la oración. En esta noche vamos a examinar en detalle la oración de Jacob antes que él oró luchando con Dios, antes de su encuentro con su hermano Esaú, con quien tenía muchos problemas. Como les dije a la iglesia el domingo pasado, ayer, que nunca había enseñado este texto, porque en verdad no lo entendía. Y hace 3 semanas empecé a meditar mucho en este texto para mi propio beneficio, porque quería aprender lo que significa luchar con Dios. Y creo que Dios me dio algo de iluminación en lo que significa el texto. No digo que lo entienda completamente, pero lo que entendí me tocó profundamente. Y Dios mediante, porque voy a depender de su guía esta noche para compartir con ustedes esa experiencia, o no. Quizás no sería tan apropiado porque es muy personal, pero a la vez quisiera enfatizar que si nosotros podemos captar el significado de este tema, luchar con Dios, eso nos cambiaría por completo. Cambiaría nuestra vida de oración, pero también nos cambiaría en el sentido de quizás nos ayudaría a depender más de la gracia. Porque Dios le contestó a Jacob de una forma muy fuerte. Y esa forma fue la única forma para captar la atención de él y enseñarle lo que Dios tenía que enseñarle. Pero no voy a empezar con esta narrativa en Génesis. Voy a empezar con un pasaje que el apóstol Pablo escribió. Y no voy a comentar mucho sobre este pasaje, pero ustedes van a tenerlo en mente cuando volvemos al Antiguo Testamento para estudiar un poquito de la vida de Jacob y cómo él oró cuando tenía muchísimo temor y en sus oraciones buscó lo que él necesitaba en ese momento. Pero en mi opinión este pasaje en 2 Corintios, el capítulo 12, comenzando con el versículo 1, nos enseña más o menos lo mismo que Jacob aprendió luchando toda la noche. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo 1, dice así: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en cuerpo o fuera de cuerpo, Dios lo sabe. Yo sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis habilidades. Sin embargo, no sería insensato ni decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento. Muy bien, leyendo este pasaje, yo creo que lo que Pablo nos está enseñando en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 a 10, enseñan casi lo mismo de lo que vamos a aprender de la oración de Jacob luchando con Dios toda la noche. En ese pasaje Pablo está diciendo que él había recibido revelaciones y había recibido visiones como apóstol, y todo esto lo tentó a cierto orgullo, y por eso él sigue escribiendo en el versículo 7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo:
te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien, vamos a volver al capítulo 32. Sí, 32 de Génesis. Y aquí tenemos, para darles algo de trasfondo, aquí tenemos la narrativa del patriarca Jacob. Tenemos a Abraham, su hijo Isaac, y este es el segundo hijo, Jacob. Jacob era un patriarca principal que Dios había escogido para comunicar su pacto de gracia con la humanidad. Y con la ayuda y también las artimañas de su madre, Jacob había robado la herencia de su hermano Esaú, es decir, los derechos del primogénito. Pero después de la muerte de su padre Isaac, Jacob huyó a buscar refugio con su tío Labán, porque tenía mucho miedo de su hermano, al cual había robado su herencia. Y trabajó 20 años para Labán. Su tío Labán lo trató mal, cambiando varias veces su salario, y decepcionó a Jacob con respecto al matrimonio de sus dos hijas. Labán fue un bravucón, abusador, y por eso Jacob huyó de noche a escondidas de Labán con toda la familia. Y también llevó sus posesiones. Raquel llevó consigo, una de sus esposas, e hija de Labán, llevó consigo los ídolos que le había robado a su papá. Labán, enojado, persiguió a Jacob con la intención de matarlo. Sabemos esto por el lenguaje que se usa en esta narrativa, que Labán tenía toda la intención de hacerle daño a Jacob. Lo alcanzó y lo acusó de robar a sus hijos e ídolos. Pero Dios hizo prosperar a Jacob y providencialmente lo protegió de Labán. Entonces él intervino y habló directo a Labán para decirle que no hiciera daño a Jacob, porque fue su hombre. Y luego Jacob tiene que enfrentar a Esaú, que ahora viene, según el texto, a encontrarlo con 400 soldados. Génesis 32:7 dice: Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba. Y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Bueno, para poder entender ese pasaje, obviamente fue el mensaje de ayer, pero estamos aquí para profundizar un poquito más en este tema. Si nosotros no reconocemos nuestros temores, entonces este pasaje no es para nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que un psicólogo me preguntó: David, ¿cuáles son tus temores? ¿A qué temes? Y la pregunta me sorprendió porque nunca había pensado en esos términos. No sé si ustedes piensan en esos términos o no. Creo que requiere una persona un poco más madura, ¿verdad? Porque admitir que uno tiene miedos también requiere madurez y cierta habilidad de verse a sí mismo, ¿no? Pero a la tierna edad de, 64, yo reconozco lo que son mis temores, y son varios. Y honestamente hablando, me hacen desvelar de noche a veces. No sé si es el caso de ustedes o no, o solo yo, pero me imagino que también otras personas tienen estas experiencias. Y siempre tengo muchísimo interés en cómo los profetas y los salmistas y los hombres del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento buscaron refugio y paz y alivio. No sé, me imagino que algunos de ustedes han experimentado eso y también tienen esas aspiraciones y deseos. Pero para mí es muy especial este texto, porque Jacob fue un hombre lleno de temores.
preocupaciones, inquietudes. Y yo creo que fue por su carácter. Y aquí vemos que Jacob, a pesar de ser hombre de Dios, no había aprendido a caminar confiando en Dios. No sé si es la experiencia de alguien aquí, pero yo creo que es una experiencia muy común. Si nosotros no sabemos cómo apropiarnos de la gracia de Dios, entonces sufrimos con muchas inquietudes y preocupaciones y temores. Y también tenía una vida muy complicada con muchas artimañas. Ya hemos mencionado las artimañas de su mamá que le ayudó a robar la herencia de su hermano, y también su esposa Raquel también había practicado artimañas para robarle a los ídolos a su papá. Y entonces las características, bueno, continúan, ¿verdad?, en la familia, obviamente. También fue un hombre que sufría mucha tensión y fricción en todas sus relaciones, con su hermano, obviamente con su tío, y no sé quiénes eran sus amigos, porque no se menciona ninguno en estos pasajes. No sé si ustedes pueden identificarse o no, pero fue un hombre muy inquieto. Asimismo, nosotros tenemos miedo e inquietudes. A veces estas inquietudes son verdaderas, a veces son imaginarias. Los psicólogos dicen que la gran mayoría de las preocupaciones que tenemos nosotros nunca se realizan. Entonces, yo me imagino que tengo muchos temores imaginarios y falsos. Qué bueno, ¿no? En el caso de Jacob, él tenía más a quién. Él tenía más miedo a su hermano que a su tío. ¿Verdad? El texto dice que en realidad que fue su tío que quería matarlo, y no dice eso ninguna vez de su hermano. Entonces, en parte, él tenía una imaginación exagerada en cuanto a su hermano, pensando que su hermano quería matarlo. ¿Y por qué? Por culpa, por conciencia sucia, porque le había robado la herencia a su hermano. Déjame hacer solamente el motivo por lo cual Jacob se fue que Esaú quería matarlo. Claro que sí, claro que todavía sí. eso estaba en the back of his mind. Quizás todavía mi hermano quiere matarme. Viene con 400 hombres y... Definitivamente. Pero repito, sí, no se dice. No se dice, ¿verdad? No se dice. Tal vez, pero vamos a ver que lo más importante del texto es ver. Ok, si yo tendría tal miedo, tal inquietud, ¿cómo lo supero? ¿Cómo me tranquilizo? ¿Cómo buscar paz con Dios? ¿Cómo establecer mi confianza y mi tranquilidad? No sé de ustedes, pero es mi deseo, ¿verdad? Vivir en paz, tranquilo, no preocupado. Y creo que ese es ese deseo de cualquier ser humano. Y yo creo que vamos a aprender cómo en ese texto. Vamos a ver. Muy bien. ¿Cómo enfrenta Jacob sus miedos? Estoy aquí en la página 71 y leyendo Génesis 32, el versículo 20. Jacob pensaba, lo apaciguaré. ¿A quién en este caso? A Esaú. Sí, Esaú. Con los regalos que le llegarán primero, y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. Entonces quería ofrecerle un montón de regalos, de animales, de varios tipos de animales, para ofrecer quizás un regalo de paz, en busca de la reconciliación con él. Y la palabra que Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, usa en este texto, apaciguaré, es la palabra Kippur. ¿Kippur? ¿Qué significa Kippur? Es palabra en hebreo. Hoy en día también los judíos practican Yom Kippur. ¿Qué es Kippur? Yom es día. Día Kippur. ¿Qué es Kippur? Atonement en inglés. En español tenemos que usar las palabras sumamente teológicas, ¿verdad? Expiación y propiciación. La palabra y literalmente hablando, la palabra quiere decir cubrir. Cubrir. Esta idea se desarrolla a través de la Biblia y se usa después para explicar la obra de Cristo en cubrir o en propiciar
volviendo arriba, cubrir el rostro es lo que significa la palabra. En otra palabra, limpiar el rostro. ¿De qué? Del enojo. Entonces, si Kippur es limpiar el rostro o apaciguar, la palabra propiciar también quiere decir satisfacer. Y cuando Jesucristo satisfizo la justicia de Dios, Él, en otras palabras humanas, calmó su ira, tranquilizó la ira, y Dios se puso tranquilo y por eso nos pudiera perdonar, porque Cristo había satisfecho la justicia de Dios por su Kippur. ¿Me entienden? Propiciación. Él cubrió la cara, cubrió el enojo de Dios. Es decir, satisfizo la justicia de Dios, colgándose de la cruz, absorbiendo el castigo que nosotros merecemos, y por eso Dios se puso tranquilo con nosotros y nos perdona, porque fue satisfecha su justicia. Bueno, es otra cosa, tenía que ser ahí, ¿verdad? Porque es muy teológico. Estamos en una clase de teología, ¿verdad? Ok, muy bien. Pero aquí vamos. Jesús recomienda reconciliación cuando hay conflicto. Bueno, rapidito. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo cuando, capítulo 5 del Sermón del Monte, Mateo 5:25, dice: si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Entonces, estamos hablando de estrategias. ¿Cómo enfrenta Jacob sus miedos? Bueno, en primer lugar trata de reconciliarse con su hermano. ¿Ok? Y dos, divide. Es muy interesante su estrategia. Divide a la familia en dos partes. Aquí dice, Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces, así fue su estrategia. Y aquí vemos una oración. Jacob ora apelando a las promesas del pacto de la gracia. Muy bien, vamos a leer esta oración. Marcelo, por favor, ahí está en las notas, en Génesis 32, 9 a 12. Y antes de leer, ¿ustedes entienden el pacto? El pacto, ¿qué es un pacto? Compromiso. Es un compromiso de ¿quién? Dios. De Dios hacia el hombre. ¿Y qué es lo que Dios promete al hombre? Salvación, que en este contexto del Antiguo Testamento consiste en qué consiste, qué es lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí está la lista: tierra, prosperidad, su propia fidelidad, amistad, descendencia. Y nosotros entendemos que todo eso significa, porque también Moisés lo dice en capítulo 15, versículo 6 de Génesis, que significa salvación en términos de justificación. Porque Dios estaba prometiéndole a Abraham, Isaac y Jacob todo esto si ellos responderían por fe en la promesa. Y si ellos creen en la promesa, versículo 6 del capítulo 15 de Génesis dice que Dios está dispuesto a justificarlos, o es decir, declararlos justos, perdonados y salvados. Y nosotros entendemos que cuando Dios le prometió a Abraham simiente, esa simiente o semilla o descendencia, en verdad, ¿quién era? Jesucristo. ¿Cómo sabemos? Porque
el apóstol Pablo se nos dice con claridad, nos lo dice con claridad en Gálatas 3:16, diciendo que esa semilla o descendiente no era una palabra plural, sino singular, que es Cristo. Entonces, entendemos que Dios le había prometido a Jacob salvación, le había prometido usarlo para avanzar su reino a la tierra por darle muchos hijos creyentes y que a través de ellos, y también lo más importante, a través de su descendencia más importante, Jesucristo, Dios iba a bendecir a todas las naciones del mundo. Es decir, la salvación por medio de Jesucristo es lo que Dios le había prometido a Jacob. Y aquí empezó con Abraham y luego a su hijo Isaac. Es la idea que continúa a través de las generaciones. Primero con Abraham, primero con Adán, y luego con Set, y luego con Noé, donde Dios había confirmado esa promesa con varias cabezas, ¿ok? Y luego formalmente con Abraham y luego con su hijo. Todo esto se repite docenas de veces a través de todo el libro de Génesis. Abraham, Isaac, y ahora estamos con Jacob, ¿ok? Entonces, ahora lee la oración, por favor, y van a ver cómo él apela a estas promesas, ¿ok? Génesis 32, del 9 al 12. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares, y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Ok. ¿Qué está haciendo Jacob? Algo muy interesante. Es la primera vez que Moisés menciona que Jacob oraba. La primera vez. No sé si fue la primera vez en su vida que oró, pero es la primera vez que se dice. Ok, entonces él apela al pacto y él está acordándole a Dios mismo: Dios, tú prometiste prosperarme, darme herencia, darme descendencia, y no soy digno de tu bondad ni de tu fidelidad. Pero dentro de esa confianza en el pacto, todavía tiene miedo. Y por eso, versículo 11, líbrame del poder de mi hermano, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. No sé si han estado ahí. He estado orando por mucho tiempo, reflejándome en las grandes promesas de Dios en cuanto a mi salvación. Recordándome que, tengo a 5 hijos y son creyentes y Dios me ha bendecido. Y entonces sigue el pacto, siguen las promesas. Y por eso contesté la prensa de España, de Madrid, para compartir un poquito de nuestra cosmovisión acerca de cómo Dios gobierna todo y que cómo Dios nos ha dado todo, esperando que nosotros seamos buenos mayordomos de todo. Entonces, mi deseo es también participar en este pacto como recipiente de todas las promesas y a la vez extendérselas a mis hijos y también extendérselas así con todos ustedes y con sus amigos y familiares. Ok, pero al saber todo esto, a acordarme de todo esto, todavía tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que Dios no vaya a bendecir mi ministerio. Miedo de que Dios no va a resolver los problemas financieros. Miedo de que
bueno, miedo. Yo puedo nombrar muchísimos que no les interesaría. Pero, ¿y qué hago? ¿Qué hace? Bueno, vamos a seguir, vamos a ver lo que hizo. Jacob ora para que Dios lo proteja y salve, pero todavía tiene miedo porque no está seguro de la protección de Dios. ¿Ok? Entonces, letra D en página 72, Jacob lucha con Dios. Ok, vamos a leer comenzando con Génesis capítulo 32, el versículo 22. Dice: aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Ok, solo. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó? Porque va a orar. Y no solo va a orar toda la noche. Y oró toda la noche. Y aquí dice: entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. No sé si han orado toda la noche una vez. Me imagino que algunos de ustedes sí han. En momentos de grandes necesidades oramos toda la noche. Y estaba con una gran necesidad. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Un hombre luchó con él. Sí. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, entonces, bueno, sabemos que Jacob era muy fuerte. Hay muchas evidencias de eso. Cuando estaba trabajando para Labán, que levantaba cosas muy pesadas, rocas muy grandes. Pero este hombre no podía vencer a Jacob. Lo tocó en la coyuntura de la cadera y esta se le dislocó mientras luchaban. Wow. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Bueno, vamos a parar ahí. ¿Con quién luchaba? Con Jesús. ¿Oh, sí? ¿Se lo dice? Muy interesante. Vamos a pasar algunos momentos aquí porque es muy importante que entendamos con quién luchaba. Aquí dice en capítulo 32, el versículo 24, una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Un hombre. Habían otras ocasiones en las cuales Dios se había aparecido o revelado como hombre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, tal como en Génesis 18, cuando Él se apareció a Abraham, se apareció en forma de 3 hombres. Y los teólogos llaman ese fenómeno teofanía. Teofanía es cuando Dios se revela en forma de hombre. Entonces, Dios se puede revelarse en cualquier forma, ¿verdad? Fuego, por ejemplo, tormenta, viento, relámpago, voz, pero en este caso, en forma de hombre. Y vamos a tener que establecer este punto. En el versículo 28 leemos esto. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. ¿Y quién dijo eso? El hombre. El mismo hombre con quien luchaba. Le dice: has estado luchando con Dios. Oh, ok, ya vamos, ¿verdad? Y con los hombres y has vencido. Bueno, también tenemos a otros profetas del mismo Antiguo Testamento que hacen referencia a este encuentro entre Jacob y hombre Dios. Y Oseas dice aquí en capítulo 12, el versículo 2: el Señor tiene un pleito contra Judá, le hará pagar a Jacob
todo lo que ha hecho, le dará lo que merecen sus obras. Está hablando aquí de Jacob como si fuera todo el país. La Biblia hace esto constantemente. Permite que un solo hombre representa la nación. ¿Ok? Y dice así, ya en el seno materno suplantó, ¿de quién está hablando? Jacob, a su hermano, y cuando se hizo hombre, luchó con Dios. Luchó con el ángel y lo venció, lloró y le rogó que lo favoreciera. Ok, entonces vemos que este profeta está definiendo, caracterizando, ayudándonos a entender quién fue que luchaba con Jacob. Dice, fue Dios, un ángel. Y nosotros entendemos ahí que ese fenómeno también existe en muchos pasajes del Antiguo Testamento, esta frase, ángel de Jehová. ¿Quién era? Jesucristo. Y sabemos que vamos a probar que era Jesucristo. Jacob lloró y le rogó para que lo bendijera y favoreciera. Y en Génesis 16, 7, el ángel del Señor se identifica como divino. Pero vamos a ir a otros textos. Página 73. Y dice aquí arriba, nota. Y entonces les voy a dar una breve explicación, desviación. Y vamos a definir lo que es el ángel de Jehová. Recuerda que empezamos con este tema hace 2 semanas. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Ok? Es una frase, un título, un nombre muy especial. El ángel de Jehová. A veces dice mi ángel, pero vamos a ver. Y aquí en Éxodo, el versículo 20 del capítulo 23, date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en camino y te lleve al lugar donde te he preparado. Sigue en versículo 21, préstale atención y obedécelo, no te rebeles contra él, porque va en representación, no me gusta esa traducción, porque literalmente dice, porque él va en mi nombre. Este ángel que se llama mi ángel, va en mi nombre. Título muy significativo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, porque cuando dice mi nombre, nombre es una representación de todo el ser, de toda la persona y todo lo que la persona es. Mi ángel, mi nombre. Y dice que ese ángel, mi ángel que va en mi nombre, no perdonará. Obviamente nadie perdona excepto Dios. Entonces está expresando aquí un atributo divino que se le atribuye a mi ángel, que va en mi nombre. También Éxodo 32, el versículo 34, tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel, otra vez, mi ángel. Y habla de castigos, etcétera, etcétera. Éxodo 33, el versículo 2. Enviaré un ángel delante de ti. Éxodo 33, muy interesante este texto, versículo 14, yo mismo iré contigo. Literalmente hablando, en hebreo dice así, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Solo Dios da descanso. Entonces, otra vez está atribuyéndole atributos divinos. ¿A quién? A mi presencia que acompañaba a los israelitas cruzando el desierto. ¿Recuerdan el argumento que Moisés tuvo con Dios? Entonces, si tú no vas, no voy yo. Mejor que no vayamos si tú no nos acompañas. ¿Ok? Entonces Jesús le prometieron, mi presencia irá con ustedes. Mi ángel. Y luego, lo interesante de todo esto es que Isaías, que escribió, como 700 años después de todo esto, y 700 años antes de Cristo,
él combina todas estas frases. Vamos a ver. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz. Algunas traducciones dicen el ángel de su presencia. En otras palabras, lo que Isaías hace es combinar todos estos títulos. El ángel, Éxodo 23, versículo 20. Nombre del Señor, Éxodo 23, versículo 22. Mi ángel, Éxodo 32, el versículo 34. Y mi presencia, entonces él combina todo esto en una frase que dice en Isaías 63, el versículo 9, el ángel de su presencia. Okay. ¿Quién es el ángel de la presencia de Dios? Bueno, todos los teólogos creen que es Jesucristo. Y lo que Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 34, yo cito el texto, pues bebían los israelitas de la roca espiritual que los acompañaba cruzando el desierto, y la roca era. Entonces Pablo llega a la conclusión que mi presencia, el ángel de Jehová, el ángel de mi presencia era Jesucristo. Entonces así citamos varios textos combinándolos para llegar a la conclusión a la cual Pablo llegó bajo la influencia del Espíritu Santo, que lo que Dios estaba prometiendo o prometió a Moisés era ir en la presencia de la segunda persona de la Trinidad, y por eso entendemos con una claridad de pensamiento que también ese ángel, Dios hombre, fue el que luchaba con Jacob, porque él tiene también estos títulos. Y entendemos que en un sentido la segunda persona de la Trinidad luchaba con Jacob, o Jacob con él, ¿ok? Y también en el estado de muchísimo miedo. Conclusión. Aunque Dios envía, página 64, a ángeles para acompañar, proteger a su pueblo y ejecutar justicia, estos textos son distintos. Ellos describen el ángel de Jehová en términos de divinidad. El ángel de Jehová es la verdadera presencia de Dios y lleva el nombre de Dios y le da a Moisés una tranquilidad, también perdona y da descanso. También le da a Moisés intimidad de amistad y protección poderosa, más allá de lo que puede un mero ángel. Entonces, ese título, ángel de Jehová o ángel de mi presencia, entendemos que fue a Jesucristo y que Jacob también luchaba con él. Pero sigo, ¿quieres? O sea, aún en ese mismo pasaje hay una distinción entre los ángeles. El capítulo 32, versículo 1, mira lo que dice. Jacob también siguió en su camino, pero unos ángeles no, definitivamente salieron a su encuentro. Y después exacto. dice el ángel singular. Claro, no. Le ve esa distinción. Absolutamente. Y todos notan eso, que en el mismo capítulo, ¿verdad? Hay una gran distinción entre ángeles plurales y este ángel muy específico, muy bien definido. Ángel Jehová, hombre de Dios, el ángel de mi presencia. ¿Hay una diferencia en el hebreo, en las palabras ángeles y ángel? ¿Hay alguna diferencia en el hebreo que se diferencia? No, una forma singular, una forma plural nada más, pero es la misma palabra. Es la misma palabra. Misma palabra. Recuerdan que para poder definir una palabra podemos estudiar etimología, pero no es la cosa principal. Etimología es el estudio de la raíz de la palabra. Pero lo más importante es estudiar el contexto. Y esto es lo que acabo de hacer. Y no, David Moran no es un don nadie, pero todos los teólogos que yo leí en la tarde y en la mañana también dicen lo mismo, que examinando el uso de esta frase, ángel de Jehová, ángel de mi presencia, estudiando el contexto, estudiando los atributos que los profetas le atribuyen a esta persona
llegamos a ciertas conclusiones por estudiar el contexto. Entonces, al principio, algunos ángeles polares fueron a ayudarles. Pero en este momento, un ángel singular, que también se llama hombre, en el mismo contexto, y también se llama Dios, en el mismo contexto, y Oseas, cientos de años más tarde, hace referencia a este encuentro y llama a la persona el ángel de Jehová, que todo el mundo de teología reconoce como la segunda persona de Jesucristo. Entonces hay que nada más estudiar la palabra en su contexto, pero también combinar varios textos, estudiando el uso de la palabra en sus textos para llegar a alguna conclusión de cómo los autores bíblicos bajo la influencia del Espíritu Santo caracterizan esta persona que se llama el ángel de Jehová. Sí, rapidito, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Sí. Pero en Job, lo contexto le llama a los ángeles de hijos de Dios también. Y también a Satanás. Satanás también es hijo de Satanás. Entonces hay que estudiar el contexto. Satanás es hijo de Dios, los ángeles son hijos de Dios. En otros textos, cualquier ser humano de la creación, por ser creado por Dios, es hijo de Dios. Pero también en un sentido sumamente particular, el hijo de Dios es la persona que pone su fe en Jesucristo, creyendo su nombre, aceptándolo como su Señor y Salvador personal. Todo depende del contexto. ¿Es cualquier ser humano? ¿Es ángel? ¿Es Satanás? ¿O es creyente en Cristo? Contexto. Solo por contexto se puede definir. Y ahí, bueno, brota la confusión de los universalistas. ¿Okay? Porque ellos dicen, todos somos hijos de Dios y todos vamos a ir al cielo, no, que la Biblia hace con claridad que eso no es la cosa. Juan capítulo 3, versículos 16 a 18, enseñan con claridad de que solo los que creen en Cristo son los que reciben la vida eterna. Ellos son los hijos íntimos particulares de su Padre Celestial en sentido muy íntimo y especial. Entonces hay que aclarar todo por el contexto. Ok, muy bien, vamos a llegar al punto más importante de esta lección. ¿Listos? Una lucha feroz. Fue feroz la lucha. Y estuve hablando con un hombre de esa iglesia que me dijo, bueno, sí, mi relación con Dios es muy, muy física. Pelea mucho con Dios, hablando de su vida de oración. Es que luchamos tanto siempre que me cubre con su sudor. Pero en este caso, me imagino que Jacob se mojó con el sudor de Jesucristo, porque estaban luchando toda la noche. Y es más, Jacob agarró a Cristo. ¿Y qué dice el texto? No podía vencer a Jacob, esta persona, y por eso lo golpeó fuerte en la coyuntura de la cadera. Y esta se le dislocó. Y por eso el texto dice abajo que desde entonces así caminaba Jacob, porque por la cadera lesionada. Rápido, yo creo que yo veo como una ironía aquí, porque quizás en el lado humano de Jesucristo él no pudo vencer a Jacob, entonces tuvo que usar su divinidad, nada más con un toque para... Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que dice esto de nuestro Señor Jesucristo? Tiene poder, pero ¿qué más? De su carácter. ¿Y qué más? Es vulnerable. Muy vulnerable, hasta que permite que nosotros lo agarremos tanto que Él ni puede liberarse, o lo permite. Es increíble. Dios Emmanuel con nosotros. Es Emmanuel con nosotros. Y se acerca. Y no teme acercarse. No teme, no. Pero es vulnerable y humilde. Se encarna. Se baja. Dios es un Dios humilde.
nuestro Dios no tiene miedo a bajar y a vivir al lado nuestro y permitir que nosotros lo toquemos hasta luchar con Él, hasta agarrarlo e insistir en ¿qué? Que nos bendiga. Pero por supuesto conforme a su voluntad. Pero si estamos orando conforme a su voluntad, y sabemos que así oraba Jacob, ¿por qué? Porque por la oración anterior, por él manifestó, indicó que él sí entendía el pacto, entendía el plan de salvación, él creía en Jehová. Eso no fue el problema. El problema es que no sabía cómo apropiarse de la gracia protectora. Y por eso tenía miedo. Pero en ese momento está aprendiendo. ¿Verdad? ¿Y cómo está aprendiendo? Y ahí voy a mi punto principal. Luchando. ¿Por cuánto tiempo? Toda la noche. Y eso se llama oración. Él ora toda la noche. Ora hasta que reciba respuesta. No ora ligeramente, no ora en 2 o 3 segundos, no ora, pues me imagino que ora manejando en su coche o en su carro. Pero ora, ¿y él qué hizo? Que vaya familia y que me dejen solo. Y luchaba toda la noche, arrodillado, luchando, agarrando a Jesucristo. No te suelto hasta que me bendigas. Y Cristo no pudo escaparse. Y entonces, para que Jacob entendiera y aprendiera, ¿qué hizo? Lo lastimó, lo golpeó fuerte. Lo hizo débil. ¿Por qué? Lo hizo humillarlo, ¿no? Definitivamente. Él lo hizo postrarse. Exacto. ¿Y por qué? Porque tenía que humillarse o ser humillado Jacob. Para que entendiera que Él es Dios. Que Él es Dios y que Jacob no puede sin Dios, sin depender de Dios, y tiene que aprender a depender de Dios. Y no aprende caminando fuerte, dependiendo en sus artimañas, dependiendo en su fuerza física, que fue formidable, no dependiendo en su habilidad como deportista, ni como intelectual, ni como hombre de negocios, pero dependiendo solo en la gracia de Dios. Y para poder ponernos en esa postura, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Humillarnos. ¿Y cómo lo hace? Por lastimarnos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos humilla? Quitándonos todo. Dolor. ¿Qué tipo de dolor? Físico, ¿qué más? Espiritual, ¿qué más? Emocional, ¿qué más? En nuestras relaciones, y no voy a contar de todo, pero así me humilló. Y me dio llegar a mi límite total. Y me arrodillé por horas con el texto abierto, buscando no solo alivio, pero respuesta. Y la respuesta vino. Y fue clara la respuesta. Pero ¿qué tuvo que hacer primero? Lastimarme. Y me lastimó. Gracias a Él, gloria a Él. Él me lastimó. Y no es solo mi experiencia, fue la experiencia de quién más. ¿Dónde empezamos? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo le pidió? Que remuevas de mí este guijón. ¿Y qué le dijo Dios? Pues no.
Basta mi gracia. En tu debilidad yo te fortalezco. Exactamente. Entonces, Dios preferiría que su apóstol se quedara débil. ¿Por qué? Para poder recibir más gracia y para poder entender que él, Pablo, no es nadie. Porque él empezó a tener orgullo, arrogancia. Bueno, si yo recibiría revelaciones directas de Dios para poder escribir la Biblia, quizás tendría esa misma tentación. Bueno, eso es muy importante. Bueno, Dios, ¡boom! No, Pablo. Lo que tú eres es por mi gracia, punto. Lo que tú eres es porque yo te llamé y yo te di los dones y yo te di las habilidades y las oportunidades y por mi providencia y por el intelecto que yo te di, la habilidad de hablar varios idiomas es don mío. Entonces humíllate y mantente débil. ¿Para qué? Para que pudiera vivir fuerte. ¿En qué sentido fuerte? Fuerte en la gracia. La gracia cubre todo. Gracia es habilidad, gracia es poder, gracia es salvación, gracia es sabiduría, gracia consiste en talentos, en oportunidades, en providencia, en lo que sea. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, ¿de dónde viene? Viene directamente de Jesucristo y nosotros no tenemos nada por el cual jactarnos. Y Dios a veces nos tiene que lastimar para enseñarnos eso. Y lo hace por puro amor, no por castigar, sino por disciplinarnos y humillarnos, enseñarnos a depender de Él. Porque cuando somos débiles en nosotros mismos, somos más fuertes en su gracia. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podréis hacer, exactamente. Dios por humildad desciende a nuestro nivel y permite que nuestras peticiones en su nombre, conformes a su voluntad, lo mantengan agarrado. ¿Ustedes están agarrando a Jesucristo en oración? Él lo permite. La petición de Jacob, que me bendigas. Y no estaba dispuesto a darle rienda suelta a Jesucristo hasta que Cristo lo hubiera bendecido. Y lo bendijo. Jacob comprende el pacto, pero a la vez en el nivel humano tiene todavía muchísimo miedo y necesita que Dios le dé seguridad de su protección y bendición. Y así somos nosotros. Y por eso todos los teólogos describen este encuentro como la misericordia severa. ¡Wow! Misericordia severa. Severe mercy. Sí, lo tocó en la coyuntura. Es decir, para tranquilizar la conciencia de Jacob y darle paz y confianza en Dios, Dios tiene que lastimarlo, causarle dolor y debilidad. En otras palabras, para que nosotros experimentemos la gracia poderosa de Dios, Él tiene que forzarnos a depender de Él, dándonos una cadera dislocada para que tengamos que reguiar y así depender de Él. Interesante. Y luego, en el medio, Jacob confiesa sus pecados. Y aquí estamos. ¿Cómo te llamas? Porque el ángel de Jehová le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¿Y qué significa Jacob? Mentiroso, usurpador. Usurpador, suplantador, el que agarra, manipulador, y por decir Jacob, manipulador, suplantador. Y entonces fue una confesión del tipo de hombre que era, y por eso de inmediato que hizo Jesucristo, le cambió el nombre y le puso otro nombre, porque en ese momento, y es mi punto, wow, en ese momento fue transformado por completo Jacob a un hombre manipulador, a un hombre que dependía en sus artimañas, a un hombre que luchaba con Dios y con el hombre y prevaleció. Entonces, un winner, un ganador en vez de un
perdedor. Entonces, un hombre transformado, ¿por qué? Porque al fin de cuentas él se humilló y humillado, que él había llegado a su límite y ahora en ese momento Dios pudo llegarle para bendecirlo y llenarlo con su gracia y hasta cambiar su carácter y cambiar su nombre, porque cambiar el nombre representa cambiar y transformar a la persona en su totalidad. Y fue transformado por completo. Y en el resto de Génesis, Jacob nunca volvió a tener ese tipo de temor. Bueno, tenía otros problemas, pero vamos a ver. Pero él aprendió. ¿Y qué significa el nombre Israel? El que lucha con el hombre y con Dios y prevalece. Es lo que significa el hombre, el que luche con Dios y con el hombre y prevalece. Sí. Entonces, ¿entienden el cambio? Cambió de ser hombre pobre, miserable, ¿verdad? Manipulador, en hombre que en verdad no temía agarrar a Jesucristo y quedarse en unidad con Él. ¿Ok? Y nosotros, yo sé que Dios hace todo, lo hace todo, pero en este caso Dios permite que la oración logre mucho. Tenemos que orar. ¿Me recuerdas que en otra clase dijimos que sin Dios no podemos hacer nada? Pero sin nuestras oraciones Dios no quiere hacer nada. O muy poco. Prefiere que oremos. Prefiere contestarnos. Prefiere que nosotros luchemos con Él, pidiéndole, acordándole, ¿de qué? De sus promesas. Y así como oró Jacob, pero en ese caso luchó mucho para entrar en más intimidad con Él y así aprender a depender de Él. Memorial. Jacob no quería olvidar esta experiencia y por eso puso memorial. Se llama Penuel, que significa ver a Dios cara a cara. Muy bien. Aquí en Corintios ya leímos esto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí leo la conclusión. La única forma de vencer nuestros miedos e inseguridades es luchar con Dios en oración hasta que Él nos humille, causándonos depender de Él. Y Él usará dolor, si es necesario, para su gloria, para lograr esto en nosotros. Dios tiene que hacernos reconocer nuestra debilidad para enseñarnos dependencia de su gracia, porque cuando somos débiles, la debilidad nos fortalece. Interesante. En otras palabras, cojear es siempre la manera de andar de cristiano. Ahora que ustedes sí anden cojeando. Y puso este salmo porque para mí nos instruye exactamente lo mismo. Recuerden cuando David estaba regocijándose en el perdón de Dios y en el medio del Salmo 32 dice, Dios a él, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Y yo te daré consejos y velaré por ti. Bueno, no me gusta tampoco esa traducción, pero en hebreo dice, yo te voy a guiar con el ojo. Entonces, no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brillo hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. En otras palabras, Dios nos puede guiar de dos formas. Con el ojo íntimo. Quizás tienes un amigo o quizás una pareja. Y cuando ustedes se miran ojo a ojo, ni tienen que hablar, ¿verdad? Entonces, hay personas que tienen una intimidad tan estrecha que solo tienen que mirarse, ¿verdad? Y una persona puede guiar a la otra por la mirada. Y ese tipo de razón que Dios quiere con nosotros, guiarnos con el ojo. ¿Y no con qué? Con el bozal y freno. Pero puede y sabe hacerlo y lo hará si es necesario, pero no es la manera preferible.
en este caso fue la manera necesaria con Jacob y muy a menudo con David Morán. Oremos. Gracias, Padre, por esa enseñanza tan profunda. Gracias por darnos luz a este encuentro de tu siervo Jacob, que tú habías escogido, pero que tenía que aprender mucho. Gracias por darnos esta vista en la lucha que él tuvo contigo. Gracias, Padre, por enseñarnos a humillarnos y depender de ti. Enséñanos a depender de ti, de tu gracia, a aceptar nuestras debilidades y depender de ti para que tú te manifiestes con tu gracia poderosa aún en nuestras debilidades. Gracias, Padre, por enseñarnos esto esta noche. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén.